Pues el consejero estaba en Sallén de Gállego, como decimos, porque se cumplen 25 años del trágico atentado terrorista ETA en la Casa Cuartel, donde fallecieron 2 jóvenes guardias civiles. Hoy hay organizado un acto homenaje al que asisten autoridades, pero también familiares. Alba. Sí, ha pasado mucho tiempo, 25 años, pero se sigue desde luego teniendo presente a José Ángel de Jesús y también a Irene Fernández, esos 2 agentes de la Guardia Civil asesinados por la banda terrorista ETA, y tenemos el honor de poder entrevistar, de que quiera hablar con nosotros, Pepe de Jesús, padre de José Ángel. Pepe, gracias por atendernos. Nada, gracias a vosotros. Han venido ustedes de Talavera de la Reina aquí a Sallén de Gállego, un lugar que desde luego le traerá el peor de los recuerdos, pero quieren estar presentes en el homenaje de su hijo. Por supuesto, el peor de los recuerdos, pues fue aquí donde se perpetró el asesinato de nuestro hijo, pero a la vez pues muy orgulloso de que tanto medios como autoridades como toda la sociedad en sí del pueblo nos acoge todos los años con mucha gratitud, y como el pueblo, vuelvo a repetir, es infinitamente bonito, pues y nos encontramos muy orgullosos de que de todos los años sigamos haciéndolo, y mientras podamos estaremos aquí. ¿Cómo era su hijo, Pepe? ¿Cómo estaba aquí trabajando en Sallén? Bueno, pues José Ángel aquí prácticamente, que era muy conocido ya, pero es que prácticamente no le dio tiempo de, como se suele decir, aterrizar, porque es que llevaba un mes. Entonces él salió del colegio de Valdemoro, de la Guardia Civil, y estuvo 2 años en prácticas allí al lado de casa, al lado de Talavera, 18 kilómetros, en un pueblecito de Sierra también, Hinojosa de San Vicente. Y luego, cuando ya pidió destino, que terminó las prácticas, pues salieron vacantes y salió Sallén, y solicitó Sallén porque él lo que quería era incorporarse a alta montaña con el grey de la Guardia Civil de rescate. Entonces por eso se vino aquí. Hay una placa en el Ayuntamiento de Sallén de Gállego que recuerda el nombre de su hijo, también el de Irene Fernández, pero hoy va a haber una calle con su nombre, un acto que va a ir después de una misa en su recuerdo. ¿Cómo van a vivir este homenaje? Bueno, pues vuelvo a repetir otra vez, aunque las palabras sean que nos sentimos muy orgullosos de que todo el equipo de gobierno de la alcaldía se haya molestado en hacer y dedicarlos una plaza que perdurará para siempre en Sallén de Gállego. Muchísimas gracias, Pepe, por atendernos. A vosotros. Y sumarnos desde luego al recuerdo de su hijo. Va a comenzar este homenaje en torno a las 12:30 aquí en Sallén de Gállego. Gracias, Alba. Pues el testimonio del padre de José Ángel es una parte clave del documental que esta noche se va a emitir en esta casa, Aragón TV, 2 vidas, atentado en Sallén. Alba. Sí, la voz del padre, también el voz de la madre, innumerables voces, un sumario judicial que se ha analizado para reconstruir los hechos, documentos inéditos. Le vamos a pedir más detalles al productor ejecutivo de este documental que se emite hoy en Aragón Televisión, Nacho Navarro. ¿Qué tal, Alba? Buenos días. ¿Qué vamos a poder ver esta noche? Bueno, pienso que es un recuerdo donde hemos trabajado todo el sumario, entonces se sabe la verdad de todo el caso, toda la investigación, desde previo al atentado, cómo surge este atentado, y sobre todo ese sumario hasta que consiguen esa detención de todo el comando Toto, con chapote a la cabeza, y cómo está a día de hoy la resolución. ¿Qué no sabemos de ese atentado que nos puede aportar este documental? Mira, aunque parezca mentira, para mí es de los atentados casi más desconocidos que había en Aragón. Posiblemente coja en agosto, era un tiempo pues más vacacional, y no sé, algo había que se nos saltan muchas partes de esas huidas, y sorprende cuando dices, no, es que el ideólogo de todo esto fue el temido Chapote, que siempre que mencionas, ¿no?, a García Gaztelu parece que saltan las alarmas. Bueno, pues es aquellas personas que marcaron e hicieron aquí aquella barbaridad en este pueblo pues tan idílico, pero a la vez tan cercano a la frontera con Francia. Vamos a escuchar la voz de Guardia Civil, de peritos, la voz de los familiares, que desde luego nos llega al corazón, pero ¿qué otras voces, qué otros nombres propios, exministros, vemos en el documental? Bueno, nosotros lo más importante es dar voz a las víctimas, y ahí con la Asociación de Víctimas del Terrorismo es donde lo unimos, ¿no? Pero encontramos a los que estaban en primera fila en aquella época, desde el presidente José María Aznar, el ministro Jaime Mayor Oreja, o el que era presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, como nuestro querido Javier Lambán.
Día de muchos recuerdos, al margen del documental, has querido acompañar aquí a la víctima, has estado trabajando con ellos, suponemos que también es un día muy emocionante para los que habéis hecho este documental. Sobre todo porque has tenido que remover conciencias después de 25 años. No solamente buscamos ese sumario, sino la familia tiene que buscar los vídeos de cuando era pequeño, de cuando jugaba al fútbol, todas las fotografías, y es hasta el último recuerdo. Y eso sé que para ellos es muy duro y hay que arroparles porque al final son ellos los protagonistas de todo esto. Más de 6.000 páginas, creo, ¿no?, analizadas en ese sumario. 6.800 folios en 2 semanas estudiados, casi memorizados muchos de ellos, pero para buscar lo que se lleva un poco esa forma de visión de True Crime, donde investigamos ese crimen desde el inicio hasta el final de ese sumario. Bueno, pues no damos más pistas de ese documental que tenemos tantas ganas que ver en esta casa, en Aragón TV, a las 11 menos 10 de la noche. Gracias, Alba. Pues los que hemos podido ver ese documental tiene una parte muy interesante de esa investigación a partir del sumario, cómo van contando todo paso a paso, y también una parte personal con los padres de José Ángel, que en el propio documental dicen toda esa labor de búsqueda de fotografías que para ellos también significó un momento de bucear en sus recuerdos, un momento duro, Pilar. Muy duro, porque obviamente si ya de por sí es un drama, ¿no?, perder a un hijo. O sea, es que es lo que hemos hablado muchas veces. No hay una palabra para denominar a un padre que ha perdido un hijo. Existe el huérfano, existe el viudo, pero ¿cómo se llama a una persona que pierde a su hijo? ¿Y por qué? Porque esto al final es un acontecimiento completamente antinatural. Añadido a esto, con esa sensación de venganza, de injusticia, cuando te lo han arrebatado de una forma así, ¿no? Entonces es cierto que ese duelo, por mucho, yo he tenido pacientes en consulta y desgraciadamente lo primero que les tengo que decir es que tienen que aprender a convivir con eso. Es decir, no vuelves, emocionalmente no vuelves a ser la misma persona. Entonces para ellos obviamente el bucear, el ver esas fotos, al final son estímulos que te anclan a recuerdos súper dolorosos, y que bueno, pues que es importante tenerlos, porque muchas veces cuando niegas la mayor generas un duelo patológico, y que un duelo sano implica y pasa por aceptar la pérdida, por muy injusta y muy dolorosa que sea, ¿no? Entonces, desde luego, empatía total con estos padres y las víctimas de terrorismo. Y que es importante que el homenaje sea doble. Por